OPSOR course in financial modeling around mining and oil industry projects. Hola a todos, bienvenidos a la séptima sesión del taller en modelos financieros para la minería y la industria petrolera, organizado por OPSUR y OpenOil. And today we're going to get into the oil model and work through the single period model, and you will see how it's a little bit more complicated than the mining model. Hoy vamos a ver un modelo para un proyecto petrolero, un modelo de periodo único, y veremos cómo este es más complicado que los modelos para la minería. But most of the fundamental principles are the same, which is the reason we've included both of them in the same course. Pero muchos de los principios para la elaboración de este modelo son los mismos y por eso los incluimos en esta sesión. And also I know that hydrocarbons and fossil fuels are the immediate interest, certainly of the network with OPSOR and maybe the larger networks of our colleagues across Latin America. Y también sabemos que los combustibles fósiles son de mayor importancia para nuestros compañeros de OPSUR y ustedes en Latinoamérica. Okay, so let's get on with it. I would like to do a very quick review of the slides from the last half of the last session. Since we missed a week, and that's now 2 weeks ago, let's go through those very quickly to refresh our memories. Antes de comenzar con los contenidos de hoy, queremos hacer una revisión rápida de la segunda parte de las diapositivas que vimos hace 2 semanas, porque la semana anterior no tuvimos sesión, para recordar lo que habíamos visto. Okay, so we're just going to run through the features of an oil or gas project, and in industry terminology, they refer to petroleum, which covers both oil and gas. Vamos a ver las características de un proyecto de petróleo y gas, de crudo y gas. En términos de la industria, se conoce en inglés como petroleum, le llamaremos petróleo, e incluye estos dos términos. So, for those of you who have referred to our book on how to read and understand oil contracts, that in fact also covers gas. So it will cover, for example, the project at Vaca Muerta with YPF and Chevron. Para todos aquellos que han hecho referencia a nuestro libro sobre cómo leer y entender los contratos petroleros, en este libro también hablamos del gas y por lo tanto también es de interés para el proyecto de Vaca Muerta, en donde están Chevron y la otra compañía. Okay, so I think you can see my whole screen. So if I move on here, this, and you should have copies of this. This is the last session's presentation. It shows the various stages of the project, somewhat similar to the stages of a mining project. Si pueden ver ahora la diapositiva en la pantalla, esta es una diapositiva de la sesión anterior en donde hablamos de las etapas de un proyecto minero. Y esto, petrolero, disculpen. So, starting from the left, acquisition of rights, exploration, evaluation, desarrollo or development, which is, you will remember, the major phase of investment in big bits of infrastructure, then production, then in the case of oil, extra techniques to increase the lifetime of the well, and then finally on the right, abandonment of the well, the major stages in the life cycle.
Repasamos rápidamente estas etapas de izquierda a derecha. Empezamos por la adquisición de derechos, después la exploración, evaluación, desarrollo, que es la fase de inversión, de mayor inversión, donde se invierte en infraestructura. En el caso del petróleo, de los proyectos petroleros, también tenemos una etapa después de producción de recuperación mejorada del petróleo, donde hay técnicas adicionales para extender la vida del proyecto y finalmente el desmantelamiento. That translates into this very schematic diagram of money in, money out. Same as the mining project, everything above the line is money in from production and sales. Everything below the line is money out in terms of exploration and development and operating costs. And you'll see it's a similar shape in general to the mining projects. El diagrama anterior se traduce en este esquema que vemos aquí, en donde vemos el dinero que entra y que sale. Todo aquello por encima de la línea, a la mitad de la imagen, es dinero que entra y por debajo es dinero que sale o que se invierte. También vemos las diferentes etapas de exploración, evaluación, desarrollo, costos de operación. Y vemos que esta gráfica, este diagrama es similar al que veíamos en el caso de la minería. Then we saw this graphic representation of a production profile, and we know from the mining model now what a production profile is. It's when you take the total amount of reserves in the geological structures, whether that's gold or iron or oil or whatever, and then you allocate it across the years to estimate from the total how much of that was produced in this year, then the next year, then the next year, the production profile. También vimos esta gráfica donde vemos el perfil de producción de un proyecto. También vimos este perfil de producción para un proyecto minero, ahora lo vemos en el caso del petróleo. En este diagrama vemos representadas todas las reservas en las estructuras geológicas, que pueden ser oro, hierro y otros, y cómo se distribuyen estas a lo largo de los años para realizando una estimación de la producción anual. And here you see there are two different production profiles. Notice what it says at the bottom. Ambos perfiles producen alrededor de 400 millones barriles. So both of these profiles are producing the same total amount of reservoir, but they have different allocations, different estimated rates of production depending on what kind of oil well it is. En este diagrama vemos dos perfiles de producción diferentes. Como dice en la parte inferior, ambos perfiles producen alrededor de 400 millones de barriles de crudo. Entonces tenemos la misma producción para ambos perfiles, pero con diferentes tasas de producción, dependiendo del pozo petrolero del que estemos hablando. And this would be different again for shale, and I know that a number of you are interested in analyzing shale projects, certainly for gas, perhaps also for oil. Shale will also have a different schematic profile again, so it's important to understand that. Veremos diferentes perfiles de producción también para gas y petróleo shale, lo cual es importante tener en cuenta y por eso hay que mantener en mente estos perfiles, este diagrama. Okay, very similar costs to mining. I think we need to spend hardly any time on it at all. Exploration, evaluation, development, operation, capital, sustaining capital, and abandonment. Pretty much the same categories with the same differentiated treatment in the fiscal regime. Some of these costs depreciated over time, others of them expensed immediately.
Vemos ahora las diferentes categorías de costes en el caso del petróleo y vemos que son básicamente los mismos que para la minería. No vamos a entrar en detalle en cada uno, son exploración, evaluación, desarrollo, operación, estructura del capital